Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Club Calvary Kids. Hoy es lunes de lectura y el día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo. El tema que vamos a estar tocando esta semana es el pecado. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad que tú me das de leer esta lectura sobre tu palabra, Señor. Te pido que todos mis amiguitos que están escuchando puedan comprender y que esta palabra sea de bendición. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, antes de comenzar nuestra lectura, yo te quiero explicar un poquito qué es el pecado. El pecado es cuando nosotros cometemos un error o cuando nosotros nos equivocamos. No hacer lo que Dios dice en la Biblia también es pecado. ¿Sabes qué otra cosa es pecado? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y esto lo dice en Santiago 4:17. Todo lo que se aparta de lo que está bien o de lo que es bueno es pecado. Y mira, la Biblia nos dice en Romanos 6:23, el pago por pecar es el castigo, pero Dios nos regala vida por medio de Cristo. Eso nos dice la palabra en Romanos 6:23. Entonces vamos a iniciar nuestra lectura. El pecado. Cuando la gente hace cosas malas y no cree en Dios, se le llama pecado. El pecado es un problema muy grande que no le agrada a Dios. Aquí viene una pregunta en nuestra lectura. Nos dice, ¿existió siempre el pecado? La respuesta es no. Cuando Dios creó el mundo, no había pecado. Todo era perfecto. Dios creó a dos personas para que vivieran en la tierra y cuidaran de la creación, los animalitos, las plantas y todo lo que Dios había creado. Ellos eran Adán y Eva. Dios los amaba mucho y platicaba con ellos. Dios les dio todo, solamente tenían una regla: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos obedecían esta regla, todo saldría bien. Si no lo hacían, tendrían una consecuencia. Podemos ver en la lectura que Dios es muy bueno, ¿verdad? Dios les dio todo lo que ellos necesitaban. Hizo una creación perfecta y solamente les dijo, una cosita te voy a pedir, que no comas del fruto prohibido. Debemos obedecer las reglas. En la Biblia, Dios nos dice cómo vivir de la manera correcta. En la Biblia, Dios nos da reglas que debemos seguir para que nos vaya bien en esta vida. ¿Dónde comenzó el pecado? La Biblia nos dice que alguna vez existió un hermoso ángel llamado Lucero o Lucifer, que quieren decir lo mismo. Esto lo dice en Isaías 14:12. Era un ángel muy sabio y hermoso, pero un día pecó, se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios. Y eso lo dice en Isaías 14:13. Su pecado le trajo consecuencias. Su nombre cambió a Satanás. Fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Bueno, aquí nuestra lección nos dice otra pregunta. ¿Cómo llegó el pecado a la tierra? Algo malo sucedió. Satanás llegó a la tierra con un plan malvado. ¿Recuerdas que él se hizo enemigo de Dios? También era enemigo de toda la creación de Dios. Por eso no quería que Adán y Eva disfrutaran las bendiciones que Dios les dio. Es por eso que con mucha inteligencia engañó a Eva, para que desobedecieran a Dios y rompieran
la única regla que Dios les había dado. Eva le creyó a Satanás y ella y Adán comieron del fruto prohibido y desobedecieron a Dios. Así fue como el pecado entró a la tierra. ¿Sabías que Dios se pone triste cuando pecamos? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios se puso triste, porque ya no podrían disfrutar de todas las bendiciones que Dios les había dado. Adán y Eva ya no eran perfectos por su desobediencia. El pecado es algo que desagrada mucho a Dios. El siguiente punto dice, el pecado tiene consecuencias. El pecado provocó que la amistad entre Dios y Adán y Eva desapareciera. Ya no podrían platicar como antes. Antes tenían todo sin tener que trabajar. Después de pecar tenían que trabajar y cansarse mucho para poder conseguir su comida. Adán y Eva sabían que si desobedecían morirían, y como Dios no puede mentir, debía cumplir su palabra. No murieron al instante, pero sí murieron después, cuando fueron viejitos. La desobediencia de Adán y Eva fue lo que trajo a las personas el pecado y la muerte. Porque recuerden que Dios hizo todo perfecto. Creó a las primeras dos personas perfectas y la creación la hizo perfecta. Pero cuando Adán y Eva decidieron desobedecer y pecar, pues tuvo sus consecuencias y todo dejó de ser perfecto. Pero bueno, no todas son malas noticias. Vamos a continuar con nuestra lección. Y el siguiente punto es la solución para las consecuencias del pecado. Dios siempre ha amado a las personas, pero ya no pudo tener la misma relación que tenía antes. Esto en consecuencia del pecado. Porque el pecado es como un muro que separa al hombre de Dios y no les permite tener amistad. Pero como Dios es muy inteligente, hizo un plan para solucionar este problema. Envió a alguien justo y perfecto para pagar y pedir perdón por los pecados de las personas. Y esto nos lo dice en 1 de Pedro 3:18. ¿Qué te parece si lo vemos? 1 de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Nos está hablando de Jesús. Jesús, siendo Dios mismo, se hizo una persona como tú y como yo, para venir a la tierra y morir en la cruz, para pagar por nuestros pecados y así poder salvarnos. Jesús era bueno y perfecto. No merecía morir, pero lo hizo por amor a nosotros. La mejor noticia es que Jesús resucitó al tercer día, venció a la muerte y puso fin a la consecuencia del pecado. Dios nos da la promesa que todo el que cree en Jesús algún día tendrá vida para siempre en el cielo. Qué buena noticia nos da Dios, ¿verdad? Nos ama tanto que creó un plan perfecto para que nosotros no tengamos que pagar el castigo por el pecado. Qué bueno es Dios, que nos promete que si nosotros creemos en Jesús, algún día vamos a estar en el cielo con Él y vamos a vivir para siempre. Bueno, amiguitos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ti y te voy a pedir que participes, que nos envíes a la plataforma de Class Dojo un dibujito sobre lo que tú entendiste de qué es el pecado. Lo que a ti más te haya gustado de la lección, puedes enviar la participación que a ti más te guste. Puedes enviar un video, una fotografía, un dibujito,
o un escrito en tu diario. Participa como a ti se te haga más divertido y platícanos qué fue lo que más te gustó de la clase, qué fue lo que tú entendiste de qué es el pecado. Y también te pido que invites a tus amiguitos a que se unan a Club Calvary Kids. Y no se te olvide conectarte el día de mañana para tu clase de memorización con tu maestra Esmeralda. Que Dios te bendiga, me dio mucho gusto volver a saludarte. Adiós.